Cuando esta noticia nos llegó a nosotros, viendo la situación tremenda de nuestra hija, que era incapaz de leer, a veces de mantenerse de pie, sin tener ganas prácticamente de nada, ni de vivir, ni de hablar, ni de comer, sino solamente dormir, dormir y dormir, nosotros simplemente podíamos hacer una cosa, pero esa cosa es lo más importante de todo, y es orar, clamar al Señor, refugiarnos en Él, en su palabra y en sus promesas. Y bueno, estuvo ingresada en el mes de diciembre del año pasado, y bueno, gracias al Señor, Dios levantó un ejército de hombres y mujeres en todas partes del mundo, que aunque muchos no los conocíamos, pero sabíamos y notábamos, créanme, notábamos que había miles, multitudes de personas orando por nosotros en aquellos días, y pido por favor que sigan orando, porque aunque se descartó que era cáncer, le han diagnosticado una enfermedad incurable para los hombres, ¿verdad?, que se llama esclerosis múltiple. La palabra esclerosis es un término latín que significa heridas o cicatrices, en este caso en su cerebro. Esto puede degenerar de muchas maneras, algunas conocidas y otras todavía desconocidas para la ciencia médica. Puede perder la visión, puede perder el habla, puede perder el equilibrio, en fin, son muchísimas cosas las secuelas que pueden quedar en la vida de una persona que tiene esta enfermedad. Y hace tan solo 20 años atrás no había ningún tipo de tratamiento para personas que habían contraído este tipo de enfermedad. Incluso se sabe que algunas personas eran ingresadas en centros psiquiátricos, en manicomios, ¿verdad?, porque comienzan a hacer cosas muy extrañas, y entonces, como no se sabía lo que realmente tenían, pues muchas veces muchos de ellos terminaban en centros psiquiátricos. Gracias a Dios, hace 20 años los médicos, los científicos comenzaron a investigar y a estudiar esta enfermedad, y han ido avanzando y descubriendo muchas cosas. Todavía quedan muchas lagunas y muchas cosas por descubrir, y en este momento hay más de 25 tratamientos diferentes para esta enfermedad. El tema es que, como cada persona es un mundo, no hay un tratamiento para todo el mundo, sino que tiene que ser un tratamiento personalizado. A mi hija le han hecho todo tipo de pruebas, le sacaron sangre, le sacaron líquido de su columna vertebral, etcétera, etcétera. Algunas pruebas muy dolorosas, ¿verdad? Y todas esas pruebas las mandaron a un laboratorio de Suiza, donde las analizaron, las estudiaron, y le acaban de informar que dentro de unos días va a comenzar su tratamiento personalizado para ella, un tratamiento que vale miles y miles y miles de euros, pero que gracias al Señor, pues en España tenemos medicina gratuita para todo el mundo, no tenemos que pagar absolutamente nada, lo cual es una bendición, porque es un gasto de por vida, ¿verdad? Y van a comenzar a suministrarle parte de ese tratamiento para ver cómo responde, y en base a cómo responde, pues le darán más o le darán menos. Ella tiene que estar ingresada, tal vez probablemente durante todo un día en el hospital, y es como una especie de quimioterapia, para que me entiendan, todo por vena, y entonces esperando a ver cómo reacciona el paciente, y confiamos de que este, tratamiento pues surta efecto, y por lo menos la enfermedad quede ahí y no vaya más, ¿verdad? Todavía joven, ella tiene 26 años, y confiamos de que el Señor, pues por supuesto que tiene todo bajo control, nos ayude en todo esto. Por eso yo una vez más les pido a todos que estén orando por esta situación, porque no es nada agradable, ¿verdad?, ver lo que está pasando en la vida de esta chica, de esta hija nuestra joven. Y damos gracias al Señor, porque lo más importante de todo, que es por lo que orábamos fundamentalmente, era para que esto sacudiera su conciencia, para que esto despertara su vida, y para que volviera verdaderamente al Señor y definitivamente rompiera con todos sus traumas y con muchas cosas que le habían hecho sufrir por desengaños amorosos que había sufrido en el pasado, etcétera, etcétera. Bueno, lo grandioso de todo esto es que estamos realmente sorprendidos, y todos los que la conocían y todos los que la ven hoy en día le dan gloria y gracias al Señor, porque ha sido un cambio en su vida espiritual radical. Ha sido algo realmente tremendo que le ha servido para buscar al Señor de verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ella, el día que nos pidió dar testimonio, que ya pudo salir del hospital y subió al púlpito, aunque todavía estaba ahí un poco débil, pero gracias al Señor logró subir a la plataforma y dijo: hermanos, yo sé que mi Dios, si quiere,
me puede curar de esta enfermedad. Ella repite constantemente a todo el mundo que le habla de su testimonio ese texto donde dice que una vez hubo un leproso que se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: si tú quieres, puedes curarme. Y el Señor le dijo: yo quiero, ¿verdad? Ella dijo: Señor, si tú quieres, porque yo sé que tú puedes quitarme esto. Pero si el sanarme y no tener más esta enfermedad va a implicar que yo me enfríe, que yo me aparte de tus caminos y me olvide de ti, no me la quites nunca. Porque ella ha llegado a la conclusión de que a veces hay misterios y hay cosas que ocurren en la vida de los cristianos que no tienen una explicación lógica. Es que, permítame, es que nuestro Dios no funciona con la lógica, sino funciona con la fe y con la obediencia. Y a veces la fe rompe estructuras y esquemas lógicos desde nuestro punto de vista. Y ella dijo, y fue algo que nos impactó mucho, el Señor no le quitó el aguijón, digamos la enfermedad, al apóstol Pablo. Incluso él le pidió al Señor que se lo quitara, pero Dios dijo no. Porque yo he dicho muchas veces que hay tres formas como Dios responde a nuestras oraciones: con un sí rotundo, con un no rotundo o con un silencio. Y uno tiene que saber interpretar, bueno, pues por la experiencia y por el conocimiento de las Escrituras, qué significa el silencio de Dios, ¿verdad? Porque a veces hay un refrán que dice: el silencio otorga. Entonces ella dijo: Señor, si tú no me quieres quitar esto, yo te daré toda la honra y te daré toda la gloria. Y el día que dio testimonio, un joven estaba escuchando ese testimonio desde Alemania. Un joven que estaba pasándolo muy mal, con depresiones y con traumas y con unas luchas interiores terribles. Incluso llegó hasta pensar en quitarse la vida. Pero ese día, cuando escuchó el testimonio de Miriam, de mi hija, él decidió no quitarse la vida y consagrarse al Señor y buscarle con todo su corazón. Así que toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, para mí es un privilegio volver a estar con ustedes en esta tarde, en este templo, en esta iglesia tan hermosa, con todos ustedes. Disculpe que a lo mejor al final no puedo saludarles a todos. Yo haré todo lo posible por saludarles a todos, por darles un beso, sobre todo a las hermanas ya de avanzada edad, que ahí no hay ningún peligro, ¿eh? Entonces, hay dos tipos de personas que a mí me conmueve mucho el alma: los niños, que son con los que mejor lo paso, los que más me hacen reír en esta vida, son los niños, y las personas mayores. Así es que, con todo mi respeto, yo después a todas las señoras mayores les quiero dar un beso y un abrazo. Ahora todas son mayores y todas son ancianas, ¿no? Bueno, hermanos, les invito a inclinar su rostro en esta tarde y a orar a nuestro Dios, para que en esta tarde nuestro Señor nos hable y nos ministre a través de su hermosa palabra. Aleluya. Yo le he pedido que cierre sus ojos, pero que abra su corazón y que abra su oído a lo que Dios tenga que decirnos en esta tarde. Y que Dios sea glorificado y que la palabra de nuestro Dios toque nuestras vidas. Aleluya. Estamos eternamente agradecidos, Señor. Gracias de todo corazón por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por todo lo que nos das diariamente, Señor. Somos un pueblo tremendamente necesitado y por eso venimos humildemente ante tu altar, ante tu presencia, a pedirte que nos hables hoy a nuestras vidas a través de tu hermosa palabra. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, es una espada que penetra y corta, aleluya, y que al mismo tiempo alimenta el alma hambrienta y sedienta. Pero por eso yo te pido, Padre mío, que tú en esta tarde hables a tu amada iglesia aquí presente y a los que están en sus hogares y van a ver después este culto. Háblanos, Señor, y que podamos decir: hoy nos habló el Señor, su Espíritu Santo, a través de su hermosa palabra. Ponemos este tiempo en tus hermosas manos, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Quiero llevarles a un capítulo extraordinario que es el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Mientras van buscando esa porción bíblica, permítanme decirles que este capítulo lo tenemos gracias a una pregunta que 4 de los discípulos del Señor Jesucristo le hicieron al Maestro. Cuando ellos están saliendo del templo de Jerusalén, ellos le muestran al Señor las hermosuras del templo, lo orgullosos que estaban de su templo, que era en aquella época el centro religioso de la época, el centro religioso de la nación. Allí estaba en Jerusalén. Venían de todas partes del mundo a adorar a Dios 3 veces al año, a presentar sus ofrendas, a llevar sus diezmos y presentarse delante del rey. Y ellos le dicen al Señor: Señor, mira qué templo tan hermoso, tan lindo tenemos. Y el Señor les da una palabra que les conmovió el alma. Y la palabra fue tremenda. ¿Veis todo esto? Miradlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto ocurrió en lo que se llama el Monte Moriah, donde estaba el templo de Jerusalén. Pero si ustedes leen el capítulo 24 de Mateo, se van a dar cuenta que 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, en el monte de los olivos, le hacen la siguiente pregunta al Señor: Señor, dinos cuándo será todo esto y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entre el monte Moriah, donde estaba el templo, y el monte de los olivos, donde estaba Jesús con sus discípulos, hay en medio un torrente, un barranco que se llama el torrente del Cedrón. Ellos bajaron ese torrente y fueron cavilando en sus corazones, pensando, reflexionando acerca de la palabra contundente que el Señor les acababa de transmitir. Y cuando llegan al monte de los olivos, aparte le preguntan al Señor esto que les acabo de comentar a ustedes. Y entonces el Señor le da una respuesta a sus preguntas, y esa respuesta, gracias al Señor, la tenemos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y en ese capítulo hay mucha información acerca de cosas que ya ocurrieron en el pasado lejano y cosas que van a ocurrir en breve. Y parte de ese mensaje dice en el verso 37: como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjate a qué tiempos, a qué generación se remonta el Señor: a los días, a los tiempos de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Me llama muchísimo la atención cómo el Señor utiliza la vida y el personaje y la situación caótica de la generación de Noé para referirse a los últimos tiempos. Es increíble ver cómo días antes, horas antes de que comenzara el diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo y casándose y haciendo negocios, como si nada estuviera a punto de ocurrir, e iba a ocurrir la tragedia más grande de la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que fueran tan insensibles y no tuvieran la más mínima visión espiritual de lo que iba a ocurrir cuando ellos tenían la información? Porque Noé no solamente supo involucrar a su familia en la construcción del arca, sino que dice que fue pregonero de justicia. Y durante más de un siglo estuvo advirtiéndole a su generación de que venía un diluvio y que lo iba a destruir todo. Ese era el motivo por el cual él estaba construyendo el arca, para que hubiera un medio de salvación y para que aquellos que quisieran salvarse no perecieran en el diluvio, en las aguas del diluvio. Pero dice que no entendieron, no entendían nada. Y días antes del diluvio estaban llevando una vida totalmente indiferente a una tragedia que estaba próxima a ocurrir delante de sus ojos. Y mi pregunta en esta noche para los que estamos aquí y para la iglesia del Señor es: ¿y nosotros entendemos
Y somos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo o nos está sucediendo como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Nos está pasando lo mismo que le pasó a la gente en el tiempo de Noé, que no entendieron y que estaban enredados en sus asuntos personales y habían perdido la sensibilidad espiritual, el olfato espiritual, y no eran capaces de interpretar las señales que estaban sucediendo en su tiempo. Yo tengo la sensación hace años y cada vez más de que la iglesia no es consciente de lo que está pasando en el mundo. Yo tengo la sensación de que hay algunos que todavía no se han enterado y no se han despertado a una realidad de que estamos próximos, más que nunca, al retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo y al cumplimiento de las profecías que han estado dormidas durante siglos, pero que están comenzando a ocurrir cosas tremendas delante de nuestras narices. Tengo esa sensación hace años, pero sobre todo cada vez que viajo a Israel, me doy cuenta de que ni siquiera los cristianos de allí son conscientes de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en breve. Y hay algunos que están como durmiendo la siesta, como cuando llega el invierno y los osos se meten en la madriguera y duermen y duermen y duermen y después de meses salen. Yo tengo la sensación de que hay parte de la iglesia, no toda, gracias al Señor, que está como dormida, está como anestesiada y ve la televisión y escucha los programas en la radio y lee los periódicos y no despierta y no se da cuenta del tiempo tremendo en el cual estamos viviendo. Y dice aquí que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuánto tiempo ha perdido la iglesia en estos últimos 2000 años, pero sobre todo en estas últimas generaciones? En discusiones absurdas y ridículas que no llevan a ninguna parte. ¿Cuánto terreno ha perdido el cristianismo, la iglesia, en el mundo? Para ponerles un pequeño ejemplo, cuando ustedes ven las 7 iglesias del Apocalipsis, empezando por la primera, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, etc. Todas esas iglesias estaban en lo que hoy en día se conoce como Turquía, antaño Asia Menor. Hoy en día no hay ni una iglesia en esas poblaciones donde antaño hubieron congregaciones que alababan y honraban a Dios. Ni una hay. Sino que hoy en día el Islam, los musulmanes, han arrasado con el cristianismo y se han posicionado en un país donde antes había miles y tal vez hasta millones de cristianos adorando a Dios. Miren, por ejemplo, lo que era Europa. De Europa salieron los más grandes avivamientos que jamás la historia ha experimentado. Y un avivamiento no es estar 3 días cantando, Un avivamiento no es cantar y cantar y cantar y cantar. Eso está muy bien y ojalá en todas las ciudades y universidades y colegios del mundo estuvieran los jóvenes alabando al Señor. ¿Qué daría yo por ver eso en mi país? Pero un avivamiento es cuando la sociedad cambia. Un avivamiento es cuando el pecado retrocede. Un avivamiento es cuando se pone la bandera, la antorcha del evangelio y el diablo es avergonzado y entonces Cristo es levantado en alto en la sociedad y no dentro de un templo. Eso es un avivamiento. Y esos avivamientos los hubieron en Alemania, esos avivamientos los hubieron en Suiza, esos avivamientos los hubieron en Inglaterra, etcétera, etcétera. Donde se cerraban los bares, las discotecas, los prostíbulos, donde la policía dejaba de llevar armas porque ya no había delincuentes que detener y donde ya no había alcohólicos que atender porque las iglesias estaban llenas y los bares estaban vacíos. Eso es un avivamiento. Cuando se cambia la estructura social de una nación, cuando se cambian las costumbres, cuando entra el temor y el respeto a Dios, eso es un avivamiento. Cuando sale de las 4 paredes de un templo y entonces el mundo sabe que aquí está la iglesia del Señor Jesús. Porque la iglesia tiene un mensaje que dar al mundo y nadie lo puede dar sino solamente nosotros. Y lamentablemente la iglesia cometió muchos errores a lo largo de la historia, pero uno de ellos, para mí uno de los más graves, es que se encerró en sus templos y se olvidó de que la iglesia tiene que estar a pie de calle todo el día. Cuando la iglesia se encerró en sus templos, en sus catedrales, en sus conventos, en sus locales, etcétera, etcétera, el mundo comenzó a tomar terreno que antes le correspondía a la iglesia del Señor.
La iglesia creció en tiempos difíciles, hermanos, como nosotros estamos viviendo ahora en tiempos muy complicados y en tiempos difíciles. Pero la iglesia no se dejó absorber por el mundo. La iglesia cambió el mundo. Pero hoy en día el mundo está cambiando la iglesia. Ya no hace falta ir al mundo a pecar. Algunos tienen más fácil el cometer pecados dentro de la iglesia que fuera de la misma. ¿Cuánto tiempo ha perdido la iglesia en discusiones que no conducen a nada? Y mientras tanto nos hemos olvidado de transmitir el mensaje del Evangelio y de cumplir con nuestro cometido y con el propósito y el llamado eterno que la iglesia ha recibido. Dice la Biblia que nosotros, que antes no éramos pueblo de Dios, que estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel, que no formábamos parte de ese pacto nacional que Dios había hecho con ese pueblo, que estábamos totalmente ajenos y privados de todo. Dice que ahora, a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ahora somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Aleluya! ¿Pero para qué? ¿Para qué nos hemos convertido en pueblo? ¿Para qué nos hemos convertido en real sacerdocio? ¿Para qué nos hemos convertido en nación santa? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para cantar simplemente, sino para anunciar el Evangelio. Ese es el gran cometido, la gran comisión de la iglesia. Y nos hemos olvidado. ¿Cuántas iglesias hoy en día están horas y horas y horas cantando como si fueran macroconciertos y la palabra brilla por su ausencia? Iglesias que se han establecido en muchas partes del mundo, por supuesto, incluido España, donde son simplemente conciertos, donde se canta y se canta, pero allí no hay palabra, allí no hay una declaración en contra del pecado, allí no se llama a la gente al orden, allí no se le dice a la gente que hay que vivir decentemente y con orden, no, porque en cuanto tocas esos temas, la gente se marcha, porque la gente lo que busca es el relajo y la fiesta. Pero la santidad, el orden, la obediencia, el sometimiento, el amor, el respeto, el acatar la palabra de Dios sin cuestionamientos absurdos y ridículos, sin buscarle las cuatro patas al gato, brilla por su ausencia. Por eso, mis queridos hermanos, la iglesia está en crisis. Miren las familias de las iglesias hoy en día. Jamás ha habido tantos divorcios, tantos hijos criados en el Evangelio que abandonan la iglesia como en esta última generación. Como decía hace unos días, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, estuve en un lugar a las afueras de Jerusalén que se llama Yad Shemona. Es una propiedad en una montaña que unos hermanos finlandeses compraron hace muchos años y han plantado muchos árboles y han construido cabañas de madera y hay un hotel y hay restaurantes y hay un auditorio muy bonito para retiros y campamentos de jóvenes. Y me llevaron a un retiro donde estaban jóvenes cristianos que estaban haciendo el servicio militar, estaban en el ejército. Saben ustedes que en Israel el ejército es obligatorio. Los jóvenes, los varones tienen que ir 3 años y las mujeres, las chicas tienen que ir 2. Y hay muchos jóvenes que son cristianos, que son miembros de congregaciones, que van al ejército y ante la alarma de que el 80% de los que entraban al ejército nunca volvían a la iglesia al finalizar su estadía en el ejército, los pastores se despertaron y se dejaron de perder el tiempo en tonterías y se decidieron poner juntos y de vez en cuando hacen congresos, hacen convenciones, hacen reuniones para ayudar y fortalecer la fe de estos muchachos para que den un testimonio dentro y cuando salgan puedan seguir brillando para la gloria del Señor. Y esto me hacía pensar, yo digo, Señor, aquel muchacho llamado José lo llevan a Egipto, sin padres, sin familia, sin amigos, sin pastor, sin iglesia, sin nada. Pasa de la noche a la mañana de ser el niño amado y mimado de su padre a ser un esclavo en Egipto. Pero la palabra de Dios nos enseña que aunque parece que todo le salía mal, el Señor siempre estuvo con él. Y cuando pasan los años y sus hermanos van a Egipto, porque no les queda más remedio que bajar a Egipto para comprar alimentos, y él reconoce a sus hermanos,
Cuando Él por fin se da a conocer a sus hermanos, Él les dice: no tengan temor, porque no fueron ustedes los que me trajeron aquí. Fue mi Dios el que utilizó vuestros celos, vuestra envidia, para traerme aquí. ¿Cómo pudo guardar ese muchacho su corazón? ¿Cómo pudo estar tantos años solo, pero manteniendo su santidad y su integridad delante de Dios, hasta el punto que él prefirió ir a la cárcel para respetar a la esposa de su amo antes de caer en aquel pecado, en aquel acto vergonzoso? Y fíjense, por ejemplo, aquellos jóvenes que llevaron cautivos a Babilonia, que los castraron porque si tenían que vivir en el palacio tenían que ser eunucos toda su vida, que no podían tener descendencia, ni familia, ni nada, que les cambiaron el nombre, que los intentaron desprogramar, enseñándoles la cultura, la idiosincrasia, la religión, las costumbres de Babilonia, con otra religión, con otro idioma, sin iglesia, sin pastores, sin nada, pero se mantuvieron firmes porque desde el primer día que entraron a Babilonia, dice la Biblia que propusieron en su corazón agradar a Dios y no dejarse contaminar ni manipular sus vidas por nada ni por nadie. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa gente hoy en día? ¿Dónde están esos jóvenes como José, como Daniel, como David y tantos? Que lo pongas donde lo pongas, da igual si lo pones en un lugar de inconverso, da igual si lo pones en un lugar sin iglesia, se mantienen firmes al Señor. ¿Qué le ha pasado a la iglesia de Dios? ¿Qué le ha pasado a los creyentes? Bueno, que la iglesia necesita un cambio urgente. En Europa se produjo una gran transformación de la iglesia hace siglos y conocemos ese movimiento como la Gran Reforma. Pero yo creo que hace falta hacer una reforma de la reforma. Porque es increíble ver el estado espiritual de muchas congregaciones que no tienen ningún motivo para quejarse, sino para servir al Señor por todo lo que el Señor les ha dado. Y si ustedes supieran los motivos por los cuales se han dividido algunas congregaciones, yo no sé si echarnos a reír o a llorar. Estuve en una congregación que tenía más de 150 años de historia. Una iglesia fundada con sangre y lágrimas. Una iglesia que puso la primera piedra de esa iglesia, la tatarabuela de mi esposa Elena. Donde eran perseguidos, donde eran humillados y donde los jóvenes que se convertían en aquel tiempo a Cristo eran expulsados de sus hogares. No se les daba trabajo, se les cerraban todas las puertas. Pues resulta de que en esa congregación durante más de un siglo, las mujeres no podían orar. Era pecado mortal. No podían orar. Y un día, un pastor, amigo mío, hablando con algunos ancianos, algunos líderes y obreros de la iglesia, dijo: yo creo que sería muy bueno que las hermanas pudieran también orar en un momento determinado, en un culto. Bueno, ¿para qué fue aquello, hermanos? Se produjo una revolución para mal dentro de la iglesia, se dividió la congregación, se pelearon los hermanos y fue un escándalo en un pequeño pueblo donde el pueblo está dividido en la mitad cristianos y la mitad evangélicos. Es tremendo, ¿verdad? Por decirle a las hermanas que ahora podían orar en los cultos, se dividió una iglesia de más de 150 años. Conozco otra iglesia que al principio era muy pequeña, había muy poca membresía. Y entonces cuando llegaba el día de la participación del pan y el vino, la comunión o la Santa Cena o como lo llamen, pues tenían una copa. Porque bueno, al fin y al cabo eran poquitas personas y con una copa pues se cubría. Pero como la iglesia fue creciendo y creciendo, pues hombre, ya con una copa se tardaba demasiado. Y aparte, hombre, no es lo mismo beber de una copa 4 personas que beber 200 personas. Y con todo esto del COVID y todas estas cuestiones, se decidió darle una copita individual a cada miembro. Se dividió la iglesia. Porque nunca, jamás hemos tomado la Santa Cena en copas individuales, sino tiene que ser la copa del Señor. Y se dividieron y se pelearon. Y algunos se dejaron de hablar. Y algunos pelearon entre sí y se discutieron. Conozco otras iglesias que cuando alguien propuso cantar canciones que no fueran necesariamente himnos, sino coros o como lo llamen, la iglesia se dividió en 20 pedazos, porque eso era un sacrilegio, cantar coritos o canciones y no himnos
en una iglesia. Y yo me imagino al diablo frotándose las manos, viendo las ridiculeces por las cuales la casa de Dios se ha dividido y los hermanos se han peleado entre sí y se han dejado de hablar. Hermanos, necesitamos un bautismo, pero un bautismo de amor. Porque si realmente nos amáramos, seríamos capaces de soportarnos. Y a mí no me importa si tú levantas las manos o no las levantas. A mí no me importa si usted alaba al Señor de una manera o de otra. A mí no me importa si usted, hermano, se quiere poner el velo, la mantilla o no. A mí lo que me interesa es que si Cristo te ha lavado con su sangre, tú eres mi hermano y tenemos que amarnos durante toda la vida. ¡Aleluya! Eso es lo que el Señor está buscando en su iglesia. Muchas veces me preguntan, pastor, hermano Sierra, ¿su iglesia a qué denominación pertenece? Y le digo, no me haga perder el tiempo. Hay más de 4.500 millones de inconversos en el mundo que yo tengo que alcanzar de alguna manera antes de que me vaya de este mundo. Y me queda menos ministerio que el que ya he desarrollado. Yo no voy a perder el tiempo en tonterías. Si usted quiere ponernos una etiqueta, venga el domingo al culto, mire el culto y usted póngale la etiqueta que quiera. Pero nosotros tenemos un propósito y una meta y una misión que cumplir en esta vida. Y no vamos a estar perdiendo el tiempo que en esta denominación o en otra denominación, o cuántos son o cuántos no son, y cómo alaban y cómo no alaban, y si esto se puede hacer, y si esto tiene vigor o esto no tiene vigor. Hermano, el mundo se está perdiendo. El mundo se está perdiendo mientras la iglesia no se va a poner nunca de acuerdo. Pero es que Dios no nos ha llamado a estar siempre de acuerdo, pero Dios nos ha llamado a mantener la paz, a mantenernos unidos y amar a Cristo y levantarlo en alto a pesar de nuestras diferencias, para la gloria de Dios. Aleluya. Yo noto en la iglesia muchos heridos. En estos 3 años hemos trabajado con muchas personas de muchas partes del mundo, como ustedes saben. Y hemos entrado en contacto con personas que hacía muchos años que no se congregaban. Conocí en México a una hermana que me decía que hacía 18 años que se había apartado de los caminos del Señor. Conocí en el Monte de los Olivos precisamente a una hermana colombiana que estaba sola en Israel y que pidió unirse a nuestro grupo. Y cuando ella abrió su corazón por las heridas, por lo mal que lo había pasado en su congregación, en su juventud, hacía 40 años que había dejado de congregarse. Con este tipo de personas hemos tenido que lidiar y trabajar en los últimos años. Con gente herida, gente lastimada. Y déjeme que les diga algo. Ser herido en la vida es inevitable. No vayas por la vida creyendo que nunca te vas a sentir ofendido, ni herido, ni maltratado, ni malinterpretado. Es imposible. Porque somos de carne y de hueso. Y por muy cristianos o pastores que seamos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Pero déjame que te diga algo. Cuando un soldado es herido en el campo de batalla, se le saca inmediatamente para tratarlo, para curarlo, para vendar sus heridas, para que se cicatricen cuanto antes, para que vuelva a estar otra vez en primera línea en el campo de batalla y vuelva a ser otra vez efectivo y eficaz. Y tú no vas a ser un cristiano, no vas a ser un ministerio efectivo en el reino de Dios, causando impacto en las filas del enemigo, si tu alma está herida. Porque hay heridas del alma que gente las lleva arrastrando durante años. Hay 37 enfermedades del alma mencionadas en la Biblia. El salmista le decía al Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda volver a alabar tu nombre. ¿Cuánta gente ha sido herida por cristianos, por ministros, por esos que se llaman hijos o hijas de Dios? Y te vuelvo a repetir, en algunos casos es inevitable. Pero lo que sí puedes hacer es que esa herida cicatrice y no te condicione tu vida. Porque tu pasado nunca lo vas a poder arreglar, pero sí puedes echar a perder tu presente y tu futuro. Deja que el Señor sane tus heridas en esta noche, mi querido hermano y hermana.
para que con esas heridas, cuando estén cicatrizadas, se las puedas enseñar como Cristo enseñó también sus heridas. Y le dijo a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies. En otras palabras, las heridas son las medallas donde vemos la mano y la manifestación y la misericordia de nuestro Dios. Y dice la Biblia que Él nos consuela en todas y en cada una de nuestras tribulaciones, para que con la consolación con la que hemos sido consolados en Cristo Jesús, después podamos consolar a aquellos que están pasando por cualquier tribulación. Es decir, si tú has sido herido y lastimado, por ahí el Señor te va a abrir puertas para que tú puedas ministrar y ayudar y bendecir y entender sobre todo a gente que está pasando por lo mismo o parecido a lo que tú has pasado. Así que no te quejes, porque cuanto más te quejes, más se abre la herida. No le eches la culpa ni a Dios, ni al diablo, ni al pastor, ni a la iglesia. No, olvídate de eso. Hay cosas que nunca vas a entender. Jamás ningún pastor te dará respuestas a tus interrogantes o a tus preguntas, pero solamente te digo algo: si a ti te han herido, si a ti te han humillado, si a ti te han maltratado, conozco a alguien que lo maltrataron, lo hirieron mucho más que a ti, y fue mi Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Fuerte ese aplauso a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Miren, sobre todo en la década de los años 60, se enfatizó mucho el evangelismo a nivel de masas. Todos tenemos en mente al doctor Billy Graham, aquel hombre que fue tremendamente utilizado, y tantos hombres de Dios que el Señor levantó antaño. Pero ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Si bien es cierto que es importantísimo y de vital importancia evangelizar, hay un ministerio que se ha perdido en la casa de Dios, y es el de restaurar al que ha caído. Muchas iglesias no saben restaurar al que ha caído y tropezado. Yo creo que hoy en día a David no lo invitarían a muchas congregaciones. Imagínense que yo fuera pastor de esta iglesia y dijera: el próximo domingo vamos a tener una visita especial. Vamos a tener a un gran cantante, un gran adorador, un hombre que ha compuesto salmos, un hombre que ha peleado contra gigantes y los ha vencido a todos, un hombre que ha matado osos y leones. Pero tengo que decirles algo, hermanos, no se me asusten. Es un hombre que se acostó con la vecina y mató al marido. Pero pastor, ¿pero a quién nos va a traer usted el domingo a predicar a la iglesia? ¿A un asesino? ¿A un adúltero? No, al dulce cantor de Israel. Porque Dios perdona y olvida. ¡Aleluya! A ese es el que traeríamos. ¿Quién invitaría a un predicador que, hermano, es un tremendo predicador, ha hecho milagros, señales, prodigios, caminó con Cristo por encima de las aguas, pero le negó públicamente diciendo: yo no le conozco, yo no sé quién es? ¿Quién invitaría a predicar a un hombre que dudó y dijo públicamente: si no meto mis manos en su costado, no creo? Queridos hermanos, gracias a Dios que nosotros no vivimos en los tiempos bíblicos. Porque a lo mejor en vez de haber hablado del pecado de David, la Biblia hablaría del pecado de José Manuel Sierra. Y en vez de haber hablado de Pedro que negó al Señor, a lo mejor ahí estaría tu nombre, o vete tú a saber, hasta el mío. Es decir, qué fácil es decir: es que mira lo que hizo, pero mira, cuando el hijo pródigo regresó a la casa, el padre hizo fiesta. No lo puso de cara a la pared, castigado 20 años, sino que mató el becerro gordo. Pero había otro en la casa que dijo: ¿qué es lo que pasa? Porque no estaba acostumbrado a gozarse. Mira, el que no sabe gozarse con uno mismo no se goza en el gozo de los demás. Y tuvo que salir al padre y decirle: ¿pero qué te pasa? Tu hermano ha venido. Y él decía: no, tu hijo no, tu hermano ha venido, el que estaba muerto y ha revivido. Y es necesario tirar la casa por la ventana y hacer fiesta, porque gloria a Dios, ha vuelto arrepentido, en un genuino arrepentimiento, diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él no sabía lo que era
la restauración del herido. Pero sin embargo, él estaba más herido que aquel que se fue, porque era un resentido y un amargado. ¿Y cuánta gente en la iglesia se gozan cuando cuentan con ellos, pero se ponen nerviosos y celosos cuando el Señor levanta a otro que a lo mejor lo usa más que a ti? Yo sé que ustedes aquí están en otro nivel espiritual. Yo sé que estas cosas ustedes dicen, yo no sé este hombre de qué nos está hablando esta noche. Este hombre viene de Europa. Pero el corazón del hombre es igual entre los pentecostales, los bautistas, los metodistas, los anglicanos. En todo el mundo se cuecen habas, decimos en España. Y tenemos que levantar el ministerio de restauración en la iglesia. Porque hoy cae él, pero mañana puedes caer tú. Y en la casa de Dios, el herido tiene que tener las puertas abiertas si viene realmente arrepentido a los pies de Cristo. Creo que también en la iglesia, algo que nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho perder mucho tiempo son las divisiones internas. Las que no se ven, pero están. Porque cuando se produce una división y unos se van por un lado y otros se van por otro, eso es notorio y evidente. Pero hay otras divisiones que no se ven, pero que son tremendamente peligrosas y que debilitan la estabilidad de la iglesia. Y le roban potencial y le roban bendición. Y son esas divisiones como las que se producían en la iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo, cuando es informado por la familia de Cloé y le dicen, en parte me creo lo que me están diciendo, dice que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, y poquitos soy yo soy de Cristo. Y Pablo dice, eso es una actitud carnal, infantil, inmadura, muchos dones, muchas manifestaciones carismáticas, pero a la hora de la verdad, esto no funciona. ¿Es que acaso Cristo está dividido? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Si el crecimiento quien lo ha dado no es este ni el otro, sino ha sido Dios, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. A Pablo no le hizo ninguna gracia esa noticia, todo lo contrario. Los llamó carnales, les dijo, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no sois capaces todavía de recibir instrucción profunda por vuestra actitud de inmadurez y vuestra actitud de niños malcriados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la pregunta que todos debemos de hacernos en este momento, ¿qué necesita la iglesia en el día de hoy? ¿Qué papel juega mi vida dentro de mi respectiva congregación virtual, presencial o de la índole que sea? Miren, hermanos, ha llegado el momento de tomarnos muy en serio nuestra vida cristiana delante del Señor. Una cosa es nacer y haberte criado en la iglesia, y otra cosa muy diferente es que tú verdaderamente hayas nacido de nuevo. Y yo he llegado a la conclusión, después de más de 41 años de ministerio, que muchas de las cosas que ocurren en las vidas de los supuestos creyentes suceden no tanto por el hecho de la carnalidad o la falta de madurez o de desarrollo espiritual, sino que suceden fundamentalmente porque hay mucha gente que creemos que son, pero no son. No son verdaderamente gente que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo. No han nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo no practica el pecado. No ha conocido a Dios, dice la Biblia, que el que practica el pecado no puede decir que es un hijo de Dios, porque el que dice que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Por consiguiente, cuando el Señor dijo aquello de por sus frutos los conoceréis, no demos por hecho de que el niño que se crió en la escuela dominical y asistió a todos los retiros y campamentos de la iglesia, ya damos por hecho de que el muchacho o la muchacha es cristiana. Cuidado con eso, porque puede ser que tengamos en la iglesia más inconversos que cristianos. Lo que pasa es que saben aparentar, saben imitar la conducta de un cristiano y parecen que son, pero como dijo Juan, algunos salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Así que yo creo que sería bueno comenzar a preguntarnos, ir uno por uno de los miembros de la iglesia, los niños, los jóvenes, los adolescentes, las familias. ¿Usted verdaderamente ha entendido el evangelio y ha nacido de nuevo? Porque hay gente que conoce la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Porque hay gente que conoce la liturgia, la dinámica de la iglesia, pero no conocen verdaderamente al Señor de la iglesia. Y creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido y tenemos es que hay mucha gente que no conocen al Señor y nosotros les ponemos encargos, en responsabilidad, pero en el fondo no son convertidos.
Por eso actúan como actúan, por eso hablan como hablan, por eso hacen lo que hacen, porque no tienen temor de Dios en sus vidas. Y el temor de Dios, dice la Biblia, que es el principio, no el fin, el principio de la sabiduría. Ahí es donde empieza todo, habiendo un temor, habiendo un respeto de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que se llame cristiano viva años de su vida en pecado y en desorden? Porque no ha nacido de nuevo, porque el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Porque la palabra de Dios nos sacude el alma, pero cuidado porque se puede llegar a perder la sensibilidad y a endurecer el corazón y a cauterizar la conciencia. Pero doy gracias al Señor de que hay algo que siempre funciona. ¿Saben lo que es? Por supuesto podríamos mencionar la oración y todo eso, pero hay algo que se llama el perdón. El perdón. Es como una especie de varita, ¿no? Que todo lo cambia. Cuando dos hermanos que se dejaron de hablar, cuando dos pastores que ya no se hablan entre ellos, cuando dos congregaciones que se distanciaron, cuando ese hermano que viene por una calle, tú te cruzas a la otra para no encontrarte con él o con ella, cuando se produce el perdón, eso trae una libertad, eso trae una paz y un respaldo de Dios increíble. Durante más de 22 años, dos hermanos no se hablaron. Uno de ellos había dicho: te voy a matar en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo. No pudo hacerlo porque se fue lejos, pero siempre tuvo esa obsesión en su cabeza: mataré a mi hermano por lo que me hizo, mataré a mi hermano por todo lo que me engañó. Pero llegó un momento en el que se encontraron los hermanos gemelos, Jacob y Esaú, y la Biblia dice que se abrazaron, se perdonaron, es decir, se reconciliaron el uno con el otro. Se produjo una restauración de relaciones deterioradas y vino la paz a las vidas de ambos. Allí había un chiquitito llamado José que no había visto nunca en su vida al tío Esaú, y cuando vio cómo él se besaba con su tío y se abrazaban y se pedían perdón y ambos lloraron, años más tarde ese niño, cuando es despreciado por sus hermanos, él recuerda aquella escena que vio de niño, que vivió cuando era pequeño, y entonces él es capaz de perdonar a sus hermanos, porque el perdón no se aprende leyendo un libro, el perdón se aprende practicándolo en la casa del Señor. Aleluya. Amén. Así es. Y hay una buena noticia para todos y cada uno de nosotros, y es que a pesar de todo el tiempo perdido, a pesar de las divisiones internas, a pesar de lo que ha sucedido, el Señor sigue trabajando en su amada iglesia. Dios está levantando un remanente en todas partes del mundo de gente fiel, de gente que va en serio, de gente que quiere vivir en santidad, en orden, de gente que no quiere levantarse a sí mismo, sino que quiere levantar en alto el nombre de Cristo para que lo miren a Él y no te miren a ti. Y déjame decirte algo para concluir en esta noche. Muchas cosas que leemos en la Biblia, muchas veces las leemos, pero en el fondo no somos conscientes de lo que ese acto, ese número, esa palabra quiso decir en ese momento. Como por ejemplo, yo le digo a los hermanos cuando viajamos por el mar de Galilea, por el Kineret, yo les digo: hermanos, ustedes no se dan cuenta, no recuerdan que cuando llegaron a la orilla, aquellos discípulos que habían recién agarrado una pesca milagrosa tremenda,
Juan dice que contó los peces que habían pescado y dice que dijo, aquí hay 153 grandes peces. Y algunos dicen, bueno, es que en el mar de Galilea hay 153 especies de peces diferentes. Sí, es verdad, pero hay mucho más que eso. ¿Por qué dijo Juan que había 153 peces en aquella pesca milagrosa? Porque es la firma de Dios. Porque el idioma hebreo es un idioma alfanumérico. Cada letra es un número y cada número es una letra. Y cuando usted pronuncia la frase o la expresión Ani Elohim, yo soy Dios, el valor numérico de dicha frase es 153. Como diciendo, yo fui el que hice este milagro. Hay muchos detalles en la Biblia que pasan desapercibidos y déjeme que les haga gráficamente uno de ellos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan que cuando María Magdalena llegó a la casa donde estaban los discípulos reunidos, les dijo, he visto al Maestro, ha resucitado. Salieron corriendo dos de sus discípulos, Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que Juan llegó pero no entró al sepulcro, a la cueva donde había sido depositado el cuerpo del Maestro. Pero Pedro dice que entró, vio y creyó. Qué interesante, ¿no? Esos tres verbos. Entró, vio y creyó. Miren, hermanos, en aquellos tiempos de esclavitud, donde los amos tenían criados para que les hicieran todas las cosas, la limpieza del hogar, el trabajo en el campo, servirle las mesas, limpiarle los pies, etcétera, etcétera, habían gestos, habían cosas que se hacían, que era como un mensaje sin palabras a los esclavos que servían, que ellos entendían perfectamente lo que su amo le acababa de decir sin pronunciar ni una sola palabra. Y había un gesto que era el siguiente. Cuando usted estaba comiendo en aquella época bíblica, si usted se tenía que levantar y ausentarse de la mesa por cualquier motivo, usted cogía su servilleta, imaginemos que era una cosa como esta, no tengo otra cosa. Era una cosa como esta, y usted tenía que ausentarse unos momentos, y usted no iba a volver porque le surgió un problema, le surgió una situación, y usted no va a volver más. Usted no va a volver más. Entonces usted cogía la servilleta y hacía así. La tiraba así, toda arrugada. La tiraba en la mesa. Cuando el esclavo pasaba por el asiento, por la mesa donde estaba su amo y veía la servilleta así, toda arrugada en la mesa, mi amo ya terminó, ya no va a venir más, ya terminó de comer. Pero dice la Biblia que cuando Juan entró al sepulcro, él dice que vio el sudario así, bien dobladito, allí puesto. Cuando alguien no había terminado de comer, lo dejaba bien doblado en la mesa para que el amo no recogiera los platos, sino dijera, todavía no ha terminado.